¿Cómo están, amigos de Zentech? Bienvenidos a la siguiente edición de su Zentech Podcast. Y hoy, antes de empezar, me gustaría hacer una recomendación. Definitivamente, si a ti te gustan los podcasts, si a ti te gusta todo lo que es la industria del entretenimiento, películas, música, videojuego, series de televisión, cómics, altamente recomendado el podcast de Wisto y Pari, que se llama Miscelánea Supernova. Ellos me invitaron hace bastantito, hace más de un año. Y tuve el honor de estar ahí con ellos, muy ameno. Me encanta la química entre estos dos cuates. Su podcast, de hecho, es bastante inspiracional. Risas, muy interesante, muy bien documentado todos los puntos de vista de Wisto y Pari. Ahí les dejo la liga abajo para que lo sigan. Ellos están en iVoox, pero también pues están en iTunes y en Spotify. Altamente recomendado. Entonces, sí les quería mandar un shout out ahí. Y también síganlos en Instagram y en redes sociales, muy activos. Contenido de primer nivel, señores. Y bueno, hoy ya entrando en materia, hoy no vamos a platicar de noticias. Hoy les quería yo platicar y dar, bueno, una noticia, pero es más personal. No sé si vieron mi podcast de hace unos días, cumpleaños. Y resulta pues que entre los regalos que me dio esta vez mi esposa, venía unos boletos para Japón, que va a ser básicamente la última semana de marzo y la primera semana de abril de este año. Entonces yo estoy bastante emocionado porque no sé si ya estén enterados, lo he mencionado en otros podcasts, pero por si no saben, yo viví en Japón 5 años, básicamente los primeros 5 años de los 2000, del 2000 al 2005. Yo estudié, trabajé, hice trabajos de medio tiempo, flojeé, o sea, hice de todo. Un lugar increíble. Fue el primer país en el que yo viví en el extranjero. O sea, yo soy mexicano, yo nací y crecí en México, estudié en México. Pero durante el tiempo que estuve haciendo la carrera, me fui un año de intercambio a la Universidad de Hiroshima en un programa, como les digo, de intercambio. Y normalmente ese programa era nada más 6 meses. Pero esta universidad en Japón tiene un presupuesto que los destinan a diferentes países. Entonces, mira, cada año tienes dinero para traerte 3 polacos, te traes 3 alemanas, te traes 3 o alemanes, chinos, todo esto, ¿no? Y para México habían destinado el budget de 2 personas. Entonces, yo en aquel entonces en la carrera, yo estaba bien metido con el japonés. O sea, yo tuve la oportunidad de estudiar un tercer idioma después del inglés. Y escogí primero francés, pero luego después de ver que un amigo estaba en la cafetería estudiando hiragana, yo dije, ¿qué es eso? No, no puede ser. O sea, yo no podía creer que alguien pudiera aprender esos idiomas. No sé, siempre en mi cabeza quizá fue un bloqueo inconsciente, porque pues yo veía los kanjis y los caracteres tan complejos que pues yo pensaba que si no naciste ahí, pues no ibas a perder tu tiempo tratando de aprender. Y no, resulta que pues la clase estaba disponible. Entonces pues digamos que francés lo dejé un poquito de lado y me metí a japonés 1. Y fue una clase que era todos los días 1 hora. O sea, de lunes a viernes 1 hora. 2 días a la semana era básicamente kanji. Y los otros 3 días pues era de todo, gramática, sintaxis y todo lo demás. La maestra Naoi Eriko, ¿verdad? Es maestra legendaria en el TEC de Monterrey. Me imagino, quizá, creo que sigue ahí. Le mando muchos saludos en caso de que me esté viendo, ¿verdad? No creo, pero pues ya verá. El mundo es muy pequeño. Porque a mí me tocaron muchos mexicanos en Japón toparme con gente que ellos conocían a la maestra, ya sea directamente o indirectamente. Ella es una maestra que tiene muchos años ya enseñando japonés. Increíble sus métodos, o sea, es estricta y todo, pero la verdad es que sí aprendes porque aprendes. Sobre todo si le echas ganas. Japonés es obviamente un idioma complicado. O sea, comparándolo, por ejemplo, yo viniendo de español a francés, pues era bastante, pues si no fácil, pues no es complicado, porque la sintaxis es muy igual, leído sobre todo, pues hay palabras que son muy parecidas. La pronunciación es bien diferente. O sea, pronunciación aparte, el francés es un idioma sencillo. Ahora el italiano también, mi hermana estudió 6 meses italiano y ella ya podía platicarlo así sin problemas. Tengo amigos que han estudiado 3 meses portugués y ya están así listos. Claro que si le echas ganas, ¿verdad? Si le echas ganas y tienes interés, aprendes mucho más rápido. Japonés no. Japonés sí te tienes que tardar bastante más porque la escritura, o sea, obviamente es completamente diferente. Ellos tienen 3 alfabetos. Uno que es el kanji, que es el más complicado. El kanji son los símbolos chinos, que básicamente
en la historia los chinos desarrollaron, y cuando llegaron a Japón, algunos de ellos se simplificaron, evolucionaron, pero en general son iguales. Y los kanjis son estos ideogramas o pictogramas que son como dibujos, son representaciones de cosas o situaciones o verbos o palabras. No son como nosotros que ponemos letras juntas para describir una palabra, la cual significa algo. En estos dibujos, cada uno, hay un dibujo para el sol, hay un dibujo para la luna, hay un dibujo para un carro, hay un dibujo para una escuela, ¿verdad? A veces son combinaciones de dos dibujos en los que el significado de ambos da como resultado una palabra diferente. Es muy interesante, pero pues no los voy a estresar con eso, ¿verdad? Entonces, los kanjis, eso sí, yo creo que es la parte más difícil de japonés, porque esa es talacha. Es talacha y hay muchas reglas de cómo se escriben, el número de trazos. O sea, si tú ves uno y tú sin saber cómo dibujarlo vas y lo dibujas, lo más probable es que lo hagas mal, porque el número de trazos es importante. Porque así es como puedes buscar esos kanjis en los diccionarios, por números de trazos o por los radicales que les dicen, los que, si es el radical del agua, ese kanji va a tener algo que ver pues con agua, obviamente. O si tiene patitas, ese kanji, el radical de las patitas, pues ese animal va a ser generalmente un animal. Y cositas así. Entonces ahí sí está lacha, ese sí, ni más, hay que estar así entrenando la mano, saberte el orden en que se escriben, pues que es de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, etcétera. Aprenderte radicales, pero es muy bonito, es muy bonito. Y después los otros dos lenguajes, los otros dos idiomas escritos o alfabetos, es el hiragana, que el hiragana es para ya sea conectar kanjis o para darle tiempos a un verbo. O sea, el verbo en kanji puede ser correr, pero no, si nomás ves ese kanji, no sabes si es que vas a correr o si que corriste o si que alguien corrió. Entonces tú le añades letritas en hiragana al kanji para darle los tiempos. Si es en pasado, o si es de que quieres correr o que alguien corrió o algo así, ¿verdad? Y por último tenemos el katakana. El katakana tiene las mismas pronunciaciones fonéticas que el hiragana. Sin embargo, si ustedes los ven lado a lado, aun si no sepan nada de japonés, yo creo que sí van a poder ver la diferencia entre el estilo de estas letras. El hiragana es muy, digamos, circular. No hay tantos ángulos como en el katakana. El katakana va a ser como que puntiagudo, lo vas a ver así como que muchos ángulos, pero los sonidos son iguales. Entonces, ¿para qué querrían tener dos alfabetos si los sonidos son iguales? Bueno, es que el katakana existe a raíz de que una vez que Japón, digamos, abrió sus puertas al resto del mundo y empezaron a llegar cosas de pues, otros países, se enfrentaron con la situación de que, por ejemplo, el jugo de naranja pues no lo tenían en mente como lo usaban en otros países. Entonces no existía un kanji para representar jugo de naranja. Entonces para ellos lo más fácil que se les ocurrió fue, a ver, ¿cómo dices? Orange juice. Ok, ya vas. Entonces, como ellos lo escuchaban, lo escribían. Entonces, orange juice en japonés se dice orenji juice. En katakana, todo lo que ves en katakana van a ser palabras, digamos, importadas, pero japonesadas. O sea, forzadas a que suenen con los, digamos, con los sonidos japoneses. Si tú, como yo, hablas español nativo, vas a tener la ventaja de que las vocales en japonés suenan exactamente igual a las de español. Y eso yo a lo largo del tiempo me di cuenta de qué tan importante es para cuando tú quieres aprender un idioma, que si las vocales son iguales a las que tú tienes en tu idioma nativo, tu pronunciación va a ser, o sea, tienes el potencial de que tu pronunciación sea impecable. Por ejemplo, el problema que yo veo con inglés es que pues sus vocales obviamente no solo son diferentes al español, por ejemplo en español es A, E, I, O, U, y en inglés es A, E, I, O, U, pero si se fijan y si le echan un poquito de coco, si no lo han notado, las vocales en inglés cambian dependiendo de la palabra en la que estés. La O puede sonar como O o como O, ¿verdad? La U también, la I también, la A suena como A, como en Apple, o también puede sonar como A, dependiendo. Entonces, eso hace bastante añade mucha complejidad al idioma. En el español no, en el español y el japonés la A siempre va a sonar como A, la E siempre suena como E, la I, la O y la U siempre suenan como lo que son. O sea, el español tú lo lees tal cual, no hay tanto problema. Entonces,
Por eso en inglés se da mucho más los concursos de spelling, los spelling bee, porque el escuchar una palabra no necesariamente te dice inmediatamente cómo se deletrea. En cambio en español es mucho más sencillo. Claro que en español pues tenemos acentos, la tilde y todo eso. Entonces es otro tipo de complejidad, pero es un poquito diferente. En japonés no hay acentos, de hecho no hay plurales, es un poquito diferente. Y una de las diferencias más grandes es que todo como que va hacia el revés. No tanto de que leas al revés, de que sí, o sea, en libros tradicionales tú lees pues de arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda. Y tú vas cambiando la página pues con la mano izquierda. Tradicionalmente así es. Pero no es a lo que no es a lo que me refiero. La sintaxis de las oraciones, el verbo, si el verbo va en español al principio, en japonés va a ir al último. Y viceversa. Entonces, para traducir simultáneamente japonés a español, tienes que esperarte generalmente a que digan toda la oración, porque el final de la oración es lo que tú vas a usar para empezar tu oración en español. O sea, es muy curioso. Pero entonces tienes que entrenar a tu cerebro a pensar de una manera diferente. Pero bueno, entonces yo en aquel entonces estaba pues metido en lo que era tecnología, que pues era mi carrera, tenía que ver con tecnología, con computación. Me encantaban los videojuegos, me encantaban, pues estaba muy metido en los animes y todo este tipo de cosas. Entonces para mí Japón era como un sueño hecho realidad, ¿verdad? Como mucha otra gente que estábamos estudiando japonés, nuestro sueño era ir visitar a Japón. Y yo pues con suerte y pues con buscándole y buscando becas que Japón es un país que de perdido hace 15 años, o sea, pues ya más 20 años casi creo, era un país que a ellos les interesaba mucho traer gente del extranjero a su país, sobre todo gente joven, pues para mostrarles el país, porque por muchos años históricamente Japón fue un país cerrado, como les digo. Entonces, como parte de querer cambiar esa imagen, Japón empezó a poner mucho dinero para empezar a patrocinar estudiantes que tuvieran el interés de venir a Japón, que conocieran, que se empaparan de la cultura, pues que aprendieran japonés, pero ni siquiera era un requerimiento. O sea, tú podrías aplicar por esas becas sin saber japonés, el requerimiento más que nada era inglés. Si tú ibas a hacer un curso o ibas a aprender japonés desde cero, pues obviamente la instrucción iba a ser en inglés. Entonces, requerimientos generalmente eran que supieras inglés y pues que tuvieras interés en la cultura japonesa. Y pues tenías que buscar programas para tu área. Por ejemplo, pues yo busqué programas, pero esto ya fue después en posgrado, pues busqué programas en cuestiones de informática, de computación, y hay muchos. Pero cuando yo estaba en la carrera, en mi universidad tenía una relación ahí, como le digo, con la Universidad de Economía de Hiroshima. Entonces mi carrera no era de economía, pero yo tenía muchas materias de relleno ahí guardadas, que dije, bueno, mire, fui con mi directora de carrera, que afortunadamente ella también había estudiado en Japón. Ella de hecho hablaba japonés, yo no sabía hasta que pues este tema surgió, que yo fui a platicar con ella. Y no solo hablaba japonés, sino que ella había pasado el nivel 2 del examen de japonés, que en un momento hablo de eso. Entonces ella me ayudó bastante, me dijo, mira, estas materias de relleno de liderazgo y de que ética ciudadana y todo ese mugrero que siempre las carreras tienen que meter, son las que vas a hacer allá en Japón que vas a aprender pues que de economía, de finanzas, de contabilidad y no sé qué, o sea, cosas que yo en realidad no tenía tanto interés, pero simplemente porque eran en Japón y era una beca que, como les digo, daban por un semestre para 2 estudiantes mexicanos. Pero yo fui el único estudiante que aplicó para esa beca, entonces la otra beca se iba a perder. Y si ellos perdían esa beca, el gobierno de Japón ya no les iba a dar dinero, o sea, ese budget se perdía para ellos. Entonces como que todo el mundo iba a perder. Entonces yo vi una situación de ganar aquí, porque les dije, ¿qué tal? Y que yo me quedo 2 semestres. O sea, si nadie más va a aplicar y les van a quitar ese dinero porque nadie aplicó y van a pensar que a México no nos interesa ir, pues no. Entonces la universidad como que dijeron, no, pues va. Entonces yo me pude quedar ahí un año en la escuela, pero luego como el semestre estaba desfasado con el semestre de Monterrey, a final de cuentas me terminé quedando 3 semestres. El tercer semestre fui ya más que nada haciendo, pues, trabajé en un restaurante de sushi, luego trabajé en un restaurante de comida argentina. ¿Por qué Argentina si no soy argentino? Pues para ellos yo creo que es lo mismo, ¿verdad? Hablas español, te ves así como que latinón, va. Entonces ahí trabajé en una mudanza, que fue un trabajo bastante duro, pero todos los que son los trabajos físicos en Japón, albañilería, la raza que está ahí abriendo pozos en las calles para meter tubería y todo ese tipo de cosas, son muy bien pagadas y son muy respetadas.
En México, lamentablemente, yo siento que todo lo que son los trades, ¿verdad? Las profesiones que involucran pues estar al sol haciendo trabajo y talacha y todo ese tipo, los más duros, ¿no? Los plomeros, albañiles, todo ese tipo de personas, pues que recogen la basura y todo ese tipo de cosas, o sea, son gente que generalmente ganan el mínimo si les va bien y pues son trabajos durísimos que no son pues, muy respetados, lamentablemente, aunque pues gente, yo creo que es gente que más duro trabaja. Sin embargo, en Japón eso es al contrario, o sea, la gente que va y recoge basura les pagan súper bien y digamos, un trade, que se me va la palabra en español, bastante respetado. Porque como que sabes de que, hijo, pues es que no cualquiera va y se viene a estar ahí destapando caños, pero pues tienes que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Entonces son trabajos respetables y son trabajos bien pagados. Entonces yo cuando trabajé en la mudanza, que era un trabajo duro, porque tenías que andar subiendo refrigeradores y lavadoras. Los edificios de 5 pisos eran los peores, porque por ley, si un edificio tiene 5 pisos, no necesariamente tiene que tener un elevador en Japón. Si tienes 6 o más, ya, a fuerza tienes que tener un elevador. Una vez me tocó un señor, un viejito, que se iba a cambiar de un edificio de 5 pisos a un edificio de 5 pisos que estaba al lado. Entonces, cuando tú ibas de mudanza, pues generalmente vas a un lugar, traes todo, lo empacas, o sea, con el mayor cuidado. O sea, eso sí, los japoneses son de que súper cuidadosos y respetuosos de las cosas del cliente. Entonces tenías que tener muchísimo cuidado. Y si le hacías una rayita o algo, inmediatamente tenías que hablarle al Okiake-san, así el cliente, mire lo que sucedió y que disculparte y todo. Generalmente la raza era buena onda, o sea, los japoneses son buena onda. Pero tenías que disculparte. Entonces tú recogías todas las chivas, manejabas a otro lugar, entonces tenías tiempo pues para descansar y tomar agua y comer algo. Pero en este caso, me acuerdo ese día estuvo horrible porque este señor era un hoarder así, pero de libros así pesados y muebles viejos y todo. Entonces tuvimos que ir pues de entrada al quinto piso, empacar todo el mugrero y empezar a bajar. Y sin descansar, vas al quinto piso del edificio al lado ahí. Y los edificios, pues los espacios son pequeños. Las escaleras, los departamentos son pequeños. Entonces vas ahí maniobrando con la escalerita y de que si viene otra persona bajando o que tienes que estar así de 2 personas. Pero yo estaba en muy buena condición aquel entonces porque yo era capaz de levantar una lavadora solito y al quinto piso me la llevaba yo solo. Así ya, cuando terminé de trabajar ahí, o sea, ya había hecho ahí una lanilla y ya tenía muy buena condición. Pero sí fueron tiempos un poco, digamos, duros porque era un trabajo pesado. Y en Japón en verano está el calorón así como se puede poner en el norte de México. Entonces, afortunadamente yo no le extraño esos calores, pero sí está pesado. Y la camaradería que yo logré ahí con esas personas y sobre todo el hecho de que ellos pues no hablan inglés. O sea, si vas a una universidad y una escuela y todo, generalmente todos deberían o hablan inglés, pero les da pena o lo entienden, pero pues, no lo dicen. Pero la raza de Sol, pues como que no. O sea, no necesariamente hablan inglés. Entonces eso me forzó a mí a pues hablar en japonés. Y nada de que me da pena porque pues si no, no hay de otra. Y si no, pues no encuentro chamba. Y si no, pues... de tal suerte de que yo cuando regresé de ese año en Japón a mi clase de japonés, pues sí, yo ya sentí que estaba yo bastante adelantado al resto del grupo, pues obviamente. Y de hecho en aquel entonces había hasta japonés 6 que era pues el sexto semestre del lenguaje japonés, porque ya después de ahí pues ya eran de que 4 o 5 estudiantes, de verdad que llegaran tan lejos. Pero ya que regresé yo, pues hablé con la maestra y organizamos ahí con la raza que ya había terminado japonés 6, pues vamos a abrir japonés 7 y yo traigo los libros y todo. Entonces se armó ahí el clubcito, yo seguí estudiando y ya una vez que me gradué, en San Francisco hubo una expo de compañías japonesas que estaban buscando pues contratar gente, que se llama Shushoku Katsudo, que es básicamente lo que hace la raza en Japón, pues en México y en la mayoría del mundo, que es las actividades de buscar empleo después de que te gradúas. Mi papá me hizo el paro ahí, me pagó el boleto a San Francisco. Y en aquel entonces había yo venido de Seattle, de Microsoft, que también por medio de la carrera había yo pasado el examen para que me volaran a Redmond. Me entrevistaron 7 veces, me hicieron una oferta, pero a final de cuentas, cuando fui a San Francisco, ellos también me hicieron una oferta que era J-Phone, que a final de cuentas se convirtió en Vodafone y que hoy en día es SoftBank, que es básicamente un carrier celular en Japón, uno de los más grandes. Entonces, pues cuando yo estuve en ese momento de, hijo, esto está muy difícil porque obviamente pues Microsoft es una compañía pues establecida, la paga se veía súper bien, sobre todo de ser un estudiante que nunca había tenido pues dinero, era muy atractivo.
Pero también, o sea, fue una época de que en un lapso de 3 meses pasó todo esto porque también yo ya había aplicado para un programa de posgrado en Japón, también todo pagado, esta vez fue por una organización que se llama JICA, y en Kanazawa, el Instituto de Tecnología de Kanazawa, y pues que me la otorgan. Me dijeron, no, pues sí, te puedes lanzar, no hay problema. Pero entonces yo tenía aquí dos ofertas de trabajo y el prospecto de hacer un estudio de posgrado. Entonces, pues yo lo que hice fue que me comuniqué con la raza de Vodafone, o J-Phone, ahí con los de recursos humanos. Y digo, oye, es que mira, tengo esta oferta de trabajo, yo sé que quieres que empiece en abril, pero pues esto empieza en abril también, por un año. ¿Cómo ves? Sí, o sea, si yo hago este estudio, esta maestría, pues obviamente a ustedes pues yo creo que les beneficia porque tienen a alguien más capacitado, voy a aprender mucho más japonés y me reciben, digamos, me dejan entrar a la compañía dentro de un año en calendario, o sea, con la siguiente ola de contratados. Pues total me dijeron, pues vas, no hay problema, te esperamos, te guardamos la oferta para el año que entra. Entonces yo pues dije, boots, porque Microsoft no me iba a esperar. Entonces pues dije, no, ¿sabes qué? Pues prefiero hacer el estudio de posgrado y ya terminando eso tengo ya chamba asegurada. Y yo todavía seguía endiosado con Japón, yo quería volver a ir. En este entonces pues yo había seguido estudiando por mi cuenta y todo. Y entonces le digo, el examen de japonés, el mentado examen de japonés, el Nihongo no Ryoku Shiken, que en aquel entonces eran 4 niveles. El 4 el más fácil, el 1 el más difícil. Cada uno, pues la diferencia era básicamente el número de kanjis que te tenías que saber de memoria, palabras, digamos, slangs, era escrito, no era escrito, era escuchado, era pues así de que opción múltiple y todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando yo estaba todavía estudiando, digamos, al segundo o tercer semestre de japonés, digamos, japonés 3 ya podías ir a presentar al nivel 4. Íbamos a la Ciudad de México, ahí fui con algunos amigos, nos tocó ir. Y el nivel 4 generalmente todo lo pasabas. Todo lo pasabas porque te pedían como 100 kanjis, una cosa así, pues pequeña, ¿no? O sea, totalmente doable. Y luego el nivel 3 había ya pues un brinco ahí. El brinco en aquel entonces creo que eran 300 kanjis. Y palabras y vocabulario y todo. Generalmente si ya estabas en japonés 6 ya deberías poderlo pasar. Para el nivel 2 había una diferencia bastante grande porque de 100 a 300 y luego de 300 creo que era 1000 kanjis era lo que te pedía. Entonces por eso les digo, mi directora de carrera, que ya había pasado el nivel 2 pues yo estaba de que wow, porque yo no conocía a ningún estudiante ahí del grupo de la carrera que hubiera pasado el nivel 2 ni estuviera cerca. De hecho yo lo traté de presentar cuando todavía estaba ahí en Monterrey y pues lo reprobé. Lo reprobé, de hecho lo reprobé 2 veces. Una vez ya estando en Japón, la vez que estaba en México, y a final de cuentas lo pasé. Ese fue el que me tardé más en pasar, porque luego del nivel 2 al nivel 1 hay otro gap así pues bastante grande. En vez de 1000 son 3000 kanjis y cosas así. Muchos pues regionalismos y slangs y la fregada. Hablan muy rápido. Básicamente leer el periódico en alguno de los ejercicios que tienes que hacer, que el periódico es pues considerado como uno de los... o sea, si puedes leer el periódico en Japón se considera que... O sea, los adultos lo pueden leer, pero los niños no. Cuestiones así porque ocupa mucho kanji. Pues si es de política o de pues medicina o de pues cuestiones así, ¿verdad? Entonces, generalmente el periódico se considera que los estudiantes de prepa en adelante ya lo deben poder estudiar si eres japonés o leer completamente, pero los niños chiquitos no. Entonces, yo ya debería tener el nivel, digamos, de un estudiante de prepa en cuestiones de japonés para poder pasar el nivel 1. El nivel 1 lo reprobé una vez y luego ya lo pasé. Entonces, para mí eso fue un achievement increíble pasar el nivel 1. Creo que fue en el año 2004 que lo terminé ya pasando. Ya me sentía como Superman porque el año que entra lo volví a presentar y pues subí de porcentaje. Creo que tienes en el nivel 4, 3 y 2 te pedían 60% para pasarlo y el nivel 1 te pedían 70%. Ahora, este examen es básicamente pues como el TOEFL, como el TOEIC, ¿verdad? En inglés, que te enseña qué proficiencia, no sé si sea la palabra, tienes en ese lenguaje. Es como que un estándar ahí de que mira, pues yo tengo estas habilidades y pasé este examen, es como que es bastante importante, sobre todo si buscas trabajo, pues te van a preguntar, oye, pues qué tanto entiendes, porque hay muchas compañías, incluso por ejemplo Vodafone, que era una compañía que recién había sido adquirida por Vodafone, que era J-Phone, una compañía japonesa, fue adquirida por Vodafone, que era una compañía inglesa, pero cuando yo entré, todo estaba básicamente en japonés. O sea, los manuales de los servidores, todo, o sea, era en japonés, las juntas, los mails, todo era en japonés, mi rey. Entonces, a mí al haber estado ese año extra que me aventé en Kanazawa haciendo la maestría,
pues me sirvió muchísimo porque ahí también pues mi nivel subió bastante, yo le seguí echando ganas, tenía la meta yo de cada año presentar ese examen porque es una vez al año. Y pues sí, entonces yo básicamente del 2000 al 2005 viví en Japón, como les digo, utilicé la beca del Monbu Kagakusho, Monbu Sho, más cortito, que es digamos, el ministro de Educación, y luego JICA para el estudio de posgrado. Entonces, si estás todavía estudiando, estás en tus 20s, búscale, porque ojalá Japón todavía sea de que estén poniendo dinero para traer estudiantes, te pagan la casa, te pagan el avión, te dan dinero para tu manutención, los estudios obviamente, entonces, y luego en Japón es bien fácil encontrar como que trabajitos así de medio tiempo, de que en el Seven, cositas así, pero muy bien pagados, entonces no te vas a morir de hambre, vas a poder tener tiempo de estudiar y vas a poder tener tiempo de explorar. A mí me tocó mucho viajar así, aunque fuera en el tren despacio, o sea, no en el tren bala, digamos, fue en el tren normalón, pues con mi backpack, así, me quedaba en los hoteles esos de cápsula, pero pues son memorias increíbles, la verdad, Japón altamente recomendado, o sea, si nunca has ido, yo creo que va a haber algo que te guste, si eres como yo, que eres un techie, que te gusta la tecnología, pues vas a estar ahí obviamente en el paraíso, pero también si eres de que te gusta el zen, meditación, la espiritualidad y todo, por ejemplo mi esposa, y a mí también me gusta eso, ella está de que yo quiero ir a Kioto y vamos a ir a los templos y quiero hacer una meditación y que con los monjes y que no sé qué onda. Entonces, en este trip que vamos a ir en 2 meses, pues obviamente vamos a ir a Kioto, que es la antigua capital de Japón y es donde están pues la mayoría de los templos más reconocidos y pues más famosos. Pero pues obviamente vamos a aterrizar primero en Tokio, porque Tokio pues yo creo que es mi ciudad favorita del mundo. O sea, Tokio es otro boleto, es otro boleto. Cada suburbio tiene una personalidad, tiene un estilo, tiene cosas únicas. Todo está muy bien conectado, o sea, los trenes, los metros, camiones, increíble, no necesitas carro. Es una ciudad cara, eso sí, o sea, si sabes cómo viajar te puede salir mucho más barato, pero si te vas a andar en taxis y quedándote en hoteles así normales, la verdad sí te puede salir un billetote. Sobre todo viniendo de México vas a sentir el gastazo pues bastante más fuerte, pero lo bueno es que viniendo de México no necesitas visa, puro pasaporte, tu boleto de avión y te puedes comprar el JR Pass, que lo tienes que comprar antes de que vayas a Japón y ese es como que un pase por 7, 14, 21 días y con ese puedes subirte al Shinkansen, que es el tren bala y las líneas de tren JR que te llevan básicamente a todos lados, entonces vale la pena si vas a andar viajando. Entonces, lugares a los que yo estoy deseando ir porque hace ya 14 años que no voy a Japón. O sea, en todos mis 30s no fui a Japón. Entonces, bien extraño porque, pues yo creo que mi japonés se ha deteriorado, pero ahí está. Yo sigo, incluso a veces pienso en japonés, me forzo a leer cosas en japonés. La tele en japonés me encanta, o sea, es increíble. O sea, no hay otra tele en el mundo como la japonesa, así ridícula y divertida. O sea, me encantan las puntadas con las que salen y te sirve mucho para aprender japonés también. Pero sin haber vivido ahí por 14 años, vamos a ver cómo me va con el japonés. Me gustaría volver a presentar, digamos, el nivel 2, a ver qué tal ando y volver a echarle ganas. Podría ser que en el futuro vuelva a vivir allá por cuestiones de trabajo. Nunca lo había considerado, yo pensé que pues ya Japón ya estaba hecho y todo, pero yo creo que sí podría volver a ir a vivir allá. O sea, en aquel entonces yo no era vegetariano, ahora soy vegano, tengo pues ya como 12 años de que no he comido carne. Entonces el tiempo que viví en Japón, pues sí yo tenía la dieta pues de comida de todo y la comida era muy rica, excepto a mí los mariscos nunca fueron santos de mi devoción porque en el norte de México en aquel entonces los mariscos no eran la gran cosa. Y de hecho tenías que tener cuidado porque como estamos lejos de la costa, a veces había de que llegaban echados a perder y te enfermabas y cuestiones de eso. Pero no había la cultura de comer mariscos en Monterrey. Entonces cuando llegué a Japón, pues sí, mariscos por todos lados y pescado crudo y pulpo crudo, pero a la larga me acostumbré y pues empecé como que a sacarle el gusto a esos platillos japoneses, pero obviamente que también pues, había que pollo y que carne normal y arroz y todo, ¿no? Entonces hay de todo. Esta vez voy como vegano, o sea, yo no como nada, productos animales, o sea, no carne, no leche, no huevos, no nada de ese tipo de cosas. Entonces, pues vamos a ver. O sea, en aquel entonces yo nunca conocía a ningún vegetariano en Japón. Entonces yo creo que nunca había sido más fácil que ahora el intentar el veganismo. Igual y pues échale, inténtalo un mes a ver qué tal te sientes. Yo creo, estoy seguro que te vas a sentir muy bien. Es uno de los cambios en mi vida que más salud, felicidad y paz mental me ha dado. Entonces, pues inténtale a ver qué tal. Entonces, a ver, en Japón ya busqué en Google, hay muchos restaurantes veganos hoy en día, entonces vamos a ir mi esposa también es vegana, entonces eso hace las cosas bastante fáciles para ir a explorar y buscar estos lugares.
En Tokio tengo que ir a Akihabara, mi lugar favorito de Japón, que es el lugar donde está todo lo electrónico, juegos retro, o sea, videojuegos, todo. O sea, ahí voy a pasar de perder unos 2 días enteros. Shinjuku, Shibuya, Harajuku, vamos a ir a buscar. Quiero ir a Yokohama nomás por cuestiones de trabajo. Y luego pues también vamos a ir a agarrar el Shinkansen a Osaka y a Kyoto y quizá a Nara. O sea, son nada más 14 días, entonces tampoco quiero que esté muy costoso ni muy movido, porque de hecho yo me podría quedar en Tokio las 2 semanas con la mano en la cintura y te entretienes, o sea, hay de todo, no te vas a aburrir. Y pues quizás sale más barato porque no tienes que usar el tren bala, pero si nunca has ido a Japón, que es el caso de mi esposa, pues sí recomiendo que pues trates de ir a otros 2 ciudades para que no creas que Japón es solamente ciudades así que pueden ser bastante desabrumadoras. Si vienes del DF, pues la única diferencia con el DF es de que pues está mucho más limpio y organizado y no hay tanto ruido. Pero así es que muchísima gente, todo está sucediendo, o sea, es un poco cardíaco si vienes de un pueblo rural y nunca habéis visto eso, o sea, es muy imponente. Pero hay muchos lugares en Japón, pues a la antigüita, al antiguo Japón, los ryokans, que son los japoneses, los hoteles de estilo japonés, que también es muy recomendado. Entonces Kioto tiene esa fama, pero sigue siendo uno de los puntos turísticos más populares. Pero si te vas allá de que a Hokkaido, a la isla norte, o a Shikoku, o a Kyushu, a las islas del sur, no Okinawa, porque Okinawa es muy turista, es como un Hawái. Pero esas otras 2 islas pues son pueblos más pequeños, ciudades más pequeñas, ves un poco quizá más el realismo de la vida en Japón, pero también hay menos gente que te va a hablar en inglés y pues quizás sea más complicado. Entonces la primera vez sí, quédate en Tokio, Osaka y Kioto, yo creo. Segunda vez ya pues ve a Hiroshima, pues ve a Nagasaki o ve a Sapporo si quieres ir allá por el norte, Sendai muy bonito, Kanazawa muy bonito. Okinawa también, ¿por qué no? O sea, si vas ya con la mentalidad de que vas a ver mucho turista y hay bases militares gringas y todo, pues ahí está. Pero es un lugar muy bonito. Entonces, obviamente que yo no voy a descontinuar Centec en las 2 semanas que voy a estar por allá. Al contrario, voy a estar tomando mucho video. Voy a ir a ver qué ha cambiado en estos últimos 14, 15 años que no he estado en Japón. Les voy a enseñar mis lugares favoritos en cuanto a juegos retro, que os digo, Akihabara, en Shinjuku, en Osaka. Todo eso va a ser... Estoy muy emocionado por todo el contenido que voy a poder traerles. Los podcasts espero poderlos grabar allá en el mero lugar para darle más autenticidad. Y pues les quería dejar este relato así, como parte de los podcasts, un poco más de mí, de quién soy y mi relación con Japón. Y si tú estás interesado en ir a Japón, espero que esta información te sirva. Si tienes alguna duda, contáctame. Hoy en día el examen de japonés, se me pasó a decirles que ya son 5 niveles. Creo que metieron un nivel entre el 2 y el 3 que había un gap así medio grande. Que yo creo pues se me hace una buena idea. Pero sigue siendo importante, ¿verdad? Si eres serio en aprender japonés y ponerte una meta. Digamos algo concreto de qué seguir para poder tener un certificado de cuánto japonés entiendes y hablas. Te recomiendo que busques el Nihongo no Ryoku Shiken. En inglés es el Japanese Proficiency Test. Generalmente debe haber por lo menos una ciudad en tu país donde den ese examen. Y generalmente es una vez al año. Digo, esa es información, puede ser ya ser outdated, ¿verdad? Eso es como yo me la sabía en aquel entonces, pero no creo que haya cambiado tanto en ese aspecto. Y bueno, señores, ya aquí los voy a dejar. Fue un podcast medio largo, pero yo podría seguir hablando de Japón por horas y horas y horas, pero ya mi garganta me demanda un descanso. Y entonces aquí estamos en Centec. Suscríbete, comparte. Aquí hablamos de tecnología y el mundo de los videojuegos. Tenemos podcast en video en YouTube y este podcast lo puedes encontrar en iTunes, en Spotify en versión audio. También pongo videos entre los podcasts pues relevantes si hay noticias importantes, o sea, un unboxing, cuestiones interesantes. Ahí las vas a poder ver. Instagram, pongo contenido todos los días. También Facebook, entonces sígueme en mis ligas también. Y estamos aquí en Centec, nos vemos en la próxima. Chequen Miscelánea Supernova, muy recomendada una vez más. Ahí están las ligas abajo. Y nos vemos la semana que entra. Buena suerte.